comencemos una nueva línea de pensamientos. Va a ser a manera de estudio bíblico. Hoy quizás el mensaje no va a ser tanto estudio bíblico, va a ser una mezcla entre estudio y predicación y mensaje de inspiración, ¿verdad? Pero ya los próximos mensajes sí vamos a entrar en un poquito más de detalles en el aspecto de lo que es los versos de la palabra del Señor, cómo fundamentan ciertas de las ideas y ciertos de los principios espirituales que vamos a estar tocando, así que tienes que estar a la expectativa de todo eso. Como les compartí, ¿verdad? Vamos a estar hablando del aspecto financiero. Hay gente que me ha hecho la pregunta. Hubo una persona en particular que quería que me reuniera con él, con su esposa, para hablar un poco sobre el tema de lo que es la ofrenda, la dádiva, del tema financiero de la iglesia. Pues aprovechamos la ocasión para entonces poder traer una serie de enseñanzas y que todo el mundo pueda ser edificado y que todo el mundo pueda aprender por la palabra del Señor, ¿verdad? Lo que es algunos aspectos del principio de la generosidad y lo que tiene que ver el aspecto financiero en nuestras vidas como creyentes, como cristianos. Como les dije, hoy tengamos un mensaje de introducción. La semana que viene y la próxima hay gente que me escribió preguntando si hoy era presencial o era virtual. La realidad es que a mí no me gustaría que estuviera pasando todo esto, pero hay unos compromisos ya con el lugar, ¿verdad? Y digo que a mí no me gusta que esté pasando todo esto porque se crea una confusión, que la gente no sabe si estamos o no estamos, pues definitivamente no sabe si ya va a llegar, no puede llegar, crea esa confusión, pues es un poco complicado. Pero hoy es presencial, los próximos 2 son los que se harán en línea y los últimos 2 del mes se supone que estemos aquí. A ver algún cambio, como siempre lo vamos a comunicar, siempre pendiente por favor a las redes sociales, sigue la página del Facebook, sigue la página de Instagram, sigue la de la iglesia, sigue la de este servidor, Carlos Rafael Net, allí yo constantemente estoy informando todo. Amén. Hoy hacemos el mensaje de introducción. Compartía que la próxima semana estaremos hablando un poco sobre la generosidad, específicamente ese principio de generosidad. La semana de arriba estaremos hablando de las dádivas, lo que son las dádivas. Y las últimas 2 semanas estaremos tocando diezmos y ofrendas. Conforme a Dios me vaya dirigiendo, pues entonces elegimos cuál tocamos primero. Pero hasta ahora va a ser diezmos, al final de la serie tocamos ofrenda. Esas serán de manera presencial. El espacio que vamos a tener, ¿verdad?, de estudio bíblico se puede dar a preguntas, a respuestas, y yo sé que vamos a ser edificados por la palabra del Señor. Amén. Comencemos estableciendo varias cosas antes de poder entrar en detalles a algunos versos y a la palabra del Señor. De las primeras cosas que yo quisiera establecer es el hecho que todos nosotros fuimos criados de manera diferente en el hecho y en el aspecto de manejar el dinero. Y yo quiero que tú tengas eso en consideración, porque aunque se van a presentar unos principios bíblicos, aunque se va a presentar, ¿verdad?, y vamos a ir dirigidos por la palabra del Señor, y no importa cómo te hayas criado, el principio bíblico funciona para cada uno igual, tienes que estar consciente del filtro que tú vas a tener de la enseñanza. La palabra es una, pero cada uno de nosotros tenemos un filtro diferente en todas las enseñanzas. Yo estoy hablando del aspecto financiero y vamos a hablar del aspecto financiero, pero en todas las enseñanzas, cada uno de nosotros tiene un filtro diferente. Un filtro diferente por el conocimiento, un filtro diferente por las experiencias, un filtro diferente por la influencia. Así que establecido eso, desde el inicio, cada uno de nosotros fuimos criados, fuimos creciendo de manera diferente en cuanto a la exposición del dinero. La administración de los padres, nuestra propia administración mientras vamos creciendo, las experiencias de abundancia, las experiencias de escasez, el lugar donde crecimos, todo eso va a influenciar en el hecho de cómo filtramos el aspecto financiero en nuestras vidas. Y eso no lo despinta nadie. Así que digo eso como punto de partida para que tú estés consciente por el filtro en que vas a pasar toda esta información. Amén. Número 2, demasiado importante. Esta es de las cosas más importantes. No es malo hablar de dinero. Hay gente que tú le vas a hablar de dinero y es como si le estuvieras hablando malo. No es malo hablar de dinero. No es malo hablar de dinero en la iglesia.
en estos días. Ahora es diferente. Uno como pastor se expone también al aspecto administrativo de lo que es una congregación. Surgen las preguntas de la gente, surge esto, surge lo otro, surge el tema. Y una de las cosas que yo, ¿verdad?, meditaba y oraba en mi casa es que yo no tengo que sentir vergüenza de hablar de finanzas cuando el corazón con el que se habla es un corazón sincero, número uno. Número dos, cuando se hacen las cosas correctas, cuando se hace una administración sana, cuando se hacen las cosas correctas, como en nuestra organización se acostumbra a hacer, no hay por qué avergonzarse hablar el aspecto financiero dentro de la iglesia. Estipulado eso, próximo, mira algunas cosas de por qué debemos de hablar de finanzas en la iglesia. En países de Latinoamérica hay una estadística que el 72% de las rupturas familiares son por situaciones financieras. El 72% de las familias en Latinoamérica se rompen por situaciones financieras. No estoy hablando de matrimonio, estoy hablando de familias. Cuando surge la necesidad en un ente familiar económico, se acabó la familia, se acabó la amistad, se acabó el gozo, empiezan las peleas, empiezan los revoluces. El que ha pasado por una herencia sabe de eso. Cuando hay bienes materiales envueltos, cuando hay dinero envuelto, las mejores familias se echan a perder. Las mejores amistades se echan a perder. Si no se hace sabiamente, si no se construye sabiamente, si no se vive por los principios espirituales. En Estados Unidos, mira esto, la segunda razón principal de divorcio es el dinero. Después de la infidelidad, la segunda razón principal de divorcio es el dinero. Por encima de la mala comunicación, por encima de las discusiones constantes, por encima de los cambios físicos, por encima de problemas en la intimidad, por encima inclusive del abuso. La gente se divorcia por chavo. Para no estar muy técnico, ¿sabes? Que yo soy más. Por dinero. Se divorcia. La segunda razón es por dinero. De las cosas curiosas que podemos ver de la crianza, por ejemplo, es que solo el 50% de una generación llamada boomers se dice que comparten temas financieros con sus hijos. Esta generación, lo que traspasa a la otra es no hablar del tema financiero. Otra vez en el matrimonio, esta sí que está buena. El 80% de las parejas llegan un momento dado a ocultarse una compra por no querer justificar el gasto. Yo espero que mi madre no me esté viendo y que mucho menos mi tía. Pero hubo una temporada en mi casa que ellas compraban edredones y una le guardaba las cosas a la otra. Compraban cosas. Y entonces de repente te ibas a un closet de mi casa y cuando miraba, ¡ay, mira esto nuevo! No lo toques, que eso es de Lourdes. Entonces iba a la casa de Lourdes y había cosas de Ivette. No estoy diciendo que le ocultaban a sus parejas, no estoy diciendo eso. Es que se guardaban las cosas. El 80%, para no justificar el gasto. Yo no sé por qué yo me hice esto, si este reloj no es caro, esto es una porquería. Solo el 38%, para poder entrar en materia, solo el 38% de las parejas se dice estadísticamente que comparten temas de finanzas, que hablan de dinero. Hay gente que no se expone al tema financiero porque casi siempre termina en problemas. Termina en problemas por la no comprensión de los dos pensamientos diferentes, por la no comprensión de dónde salí, de dónde saliste, cómo te criaron, cómo no te criaron. Y si no se hace sabiamente, definitivamente siempre va a ser para problemas. Si nosotros somos sinceros, la mayoría de los problemas sociales que nosotros estamos enfrentando en el día de hoy, la mayoría de esos problemas son problemas por dinero. Por querer hacer dinero fácil, surgen problemas. Por no tener dinero, surgen problemas. La mayoría de los problemas sociales que se enfrentan tienen que ver de una forma u otra con dinero. Así que es necesario que nos eduquemos en esa área.
Amén. Amén. Vamos con fuerza, como que tienes ganas de que... Como punto de partida, yo quiero que tú sepas que Dios desea la prosperidad de sus hijos. Hay un verso muy conocido, y leemos la palabra del Señor en el libro de Tercera de Juan, el capítulo 1, el verso 2. Y lo escribe este hombre, y este hombre está haciendo una declaración. Por eso una declaración, porque la gente diría, eso no es Dios, es una declaración que definitivamente proviene de un buen deseo de parte de Dios. Es una oración realmente. Y dice ese verso, en ese saludo de del escritor hacia este hombre, y le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mira cómo dice la Nueva Versión Internacional. Querido hermano, yo oro para que te vaya bien en todos tus asuntos. Yo oro para que prosperes. Yo oro para que te vaya bien en todos tus asuntos. Que goces de buena salud. Así, escucha esto, como prosperas espiritualmente. Este hombre estaba claro que para que pueda ir bien todos los asuntos, para poder prosperar correctamente, tenemos que tener un paralelo, y eso es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy, entre lo espiritual y lo natural. Es como crece nuestra alma, es como crece nuestro interior, es como va la conducta de nuestro corazón, es como reflejamos lo de Dios en nuestra vida, que entonces provoca que todas las cosas las podamos ver como bien y que entonces podamos ser prósperos en todas las cosas. Dios es un Dios íntegro. Dios es un Dios de todas las áreas de la vida. Uno de los grandes problemas que puede cometer el ser humano y que cada uno de nosotros podemos entrar en ese error es querer excluir a Dios en alguno de esas áreas. Puedo ser capaz de pensar que Dios me puede sanar, pero no puedo ser capaz de pensar que Dios me puede prosperar. Como hay gente que piensa que Dios lo puede prosperar, pero no puede pensar que Dios lo puede sanar. Como hay gente que puede pensar que Dios puede hacer X o Y cosa y la otra no la puede hacer. Dios es un Dios de todas las áreas de la vida. Dios es un Dios integral. Dios va a ministrar cada una de ellas. Es en esa integridad, es en ese completar, es en eso realmente que destaca la palabra del Señor como prosperidad. Es estar completo. Completo no en nosotros mismos, completos en Él. Y esa es la oración de este hombre. Es el deseo de Dios para cada uno de sus hijos. Uno de los problemas que podemos cometer es, y a veces no lo podemos creer, es porque consideramos que lo que estamos viviendo no está acorde con lo que nosotros estamos idealizando. Una de las cosas que vamos a ver en esta serie de pensamientos es en el hecho de la cosecha que estoy teniendo, y por la cosecha que estoy teniendo y no fijarme correctamente que esa cosecha proviene de Dios, pienso que la semilla no es efectiva. Es una de las cosas que vamos a estar viendo. Hay mucha gente que considera que Dios no se mete en el aspecto financiero meramente por lo que están viviendo, y lo que están viviendo es solamente quizás un poco de ilusión, un poco de pensar que debiera ser, pero no es. Y la cosecha que Dios trae a mi vida, como no la considero la que debiera ser por la idealización, me pierdo el aspecto de reconocer a Dios también en el aspecto financiero de mi vida. Porque no tengo, pienso que Dios no está. No, porque no tienes lo que quieres. Y como no tienes lo que quieres, que es la cosecha que tú pensarías que debieras tener, excluyes a Dios. Y ahora Dios no se mete en esto. No, espérate. Dios está en todo. Y mientras vivamos así, nunca vamos a ver realmente todo el resultado de lo de Dios en nuestra vida. Nunca nos vamos a fijar en lo que Él está dispuesto a hacer en cada uno de nosotros. Una vez más, muchas veces Dios nos da una cosecha que no reconozco,
y por ese aspecto mental de lo que pareciera ideal en mi vida, lo excluyo. Mira lo que dice el libro de Salmos, el capítulo 35, para poder abundar un poquito más en esta idea. El verso 27, Salmos capítulo 35, el verso 27. Vemos al salmista ahora haciendo una oración para poder tener una victoria. Luego de tener una victoria, luego de una conquista, siempre había un beneficio material en el reino. Siempre había un beneficio material para el pueblo. Siempre había un beneficio material para el rey. Esa es la verdad. Y mira lo que dice el verso 27, esa culminación de ese Salmo 35. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, decía el rey David. Y digan siempre, no algunas veces, y digan siempre, exaltado Jehová, que ama la paz de sus siervos. Exaltado Jehová, que ama la prosperidad de sus siervos. Esa palabra paz, teniendo tantas implicaciones que vamos a ver algunas de ellas en el día de hoy, pero miremos esas tres palabras, miremos el aspecto de lo que es amar, que Dios ama la paz. Miremos el aspecto de amar, miremos el aspecto de la paz. Pero sobre todas las cosas, que es lo que me va a dar el pie forzado, por decirlo así, de lo que tocaremos en el día de hoy, y lo que es el verso base de esta serie de mensajes. Miremos el aspecto del siervo. Es una referencia de que Dios ama. Dice el verso, la paz de sus siervos. Haciendo referencia a que Dios tiene una satisfacción. Si Dios pudiera sentir satisfacción, tuviera una satisfacción con que tú prosperes, con que tú crezcas, con que tú vivas bien. Yo todavía no entiendo el hecho de por qué hay gente que considera que Dios no desea que nosotros estemos bien. Vive como pueda. Confórmate. Te conformas, pero estás amargado. Te conformas, pero no dejas de quejarte. Te conformas, y estoy seguro que la mayoría de tus plegarias están dirigidas a Dios para que te dé algo en la vida. Cuando Dios ama, está complacido, está satisfecho. Dios favorece. Esa palabra amor refiriéndose a que Dios favorece la prosperidad de sus hijos. Dios favorece el estar completo de los hijos. Y voy a entrar a ese aspecto de sus siervos. Voy a entrar a ese aspecto de la paz. Pero Dios favorece. Dios se deleita. ¿Se deleita en qué, Carlos? Se deleita en que tú estés seguro. Esa palabra paz se está refiriendo a que estés seguro. Dios se deleita a que tú estés seguro. No me vengas a mí a decir que cuando tú tienes 2 o 3 pesos en el banco, tú no te sientes seguro. Se nos enseña que parte del ahorro debe ser para cuando venga el momento difícil. Vaya a venir un momento difícil, tienes que tener ahorro. ¿Para qué es eso? Para sentir ¿qué? Seguridad. El tiempo difícil quizás nunca llega, los chavos todavía están allí. No estoy diciendo que no te vas a preparar. Pero ¿para qué es que nos estamos preparando? ¿Para tener qué? Seguridad. Una de las cosas que a mí en particular, y que en estos días tengo que hacer lo que tengo que hacer, yo realizando, aún con este baby face que tengo ahora. Eso sí le gusta a ustedes, la bachata. Yo tengo 40 años, si algo a mí me ocupa ahora, es la vejez. Es el retiro. Porque yo quiero ¿qué? Seguridad. Seguridad. Y Dios está complacido con que te sientas seguro. Dios favorece que estés seguro. Dios se deleita que estés seguro. Dios se deleita que estés feliz. La gente vive en culpa. La gente vive en culpa por lo que tiene. Hay gente que vive en culpa por lo que trabaja y luego que lo trabaja lo disfruta. Hay gente que vive en culpa. Hay gente que vive en culpa con lo que se compra. Hay gente que vive en culpa con lo que se come. La mayoría de la culpa que la gente experimenta no es una culpa personal.
Es la culpa que sienten porque ellos consideran que otros no están viviendo lo que ellos viven. Pero la pregunta es si están haciendo lo que tú haces. No hay por qué sentir culpa. Hay que estar feliz. Como te voy a mostrar en el día de hoy, la razón del por qué estar feliz proviene del cielo. Es Dios el que me favorece. Es Dios el que se deleita. Es Dios el que quiere que yo tenga bienestar. Esa palabra paz se está refiriendo a todas estas cosas. A estar seguro, a estar feliz, a tener bienestar, a ser prosperado. Pero fíjate que el verso una vez más culmina diciendo que ama la paz, la prosperidad, el bienestar, la felicidad, la seguridad. ¿De quién? De los siervos. La palabra siervo refiriéndose a un esclavo. Y ahora yo me pregunto si un esclavo puede ser feliz. Nosotros no vivimos un tiempo de esclavitud, aunque se habla de la esclavitud moderna. Nosotros no experimentamos el tiempo de esclavitud, aunque hay muchos que trabajan como esclavos. Hay muchos que aún en su trabajo consideran que los están trabajando como esclavos. Yo sé que aquí no hay ninguno que haya hecho esta expresión: ¿seré yo esclavo de este? Aquí me tienen esclavizado. Un esclavo pudiera ser feliz. Un esclavo pudiera deleitarse. Un esclavo pudiera prosperar. Un esclavo pudiera tener bienestar. Pues yo quiero que tú sepas que te vas a exponer a la decisión de quién te esclavizas. Te vas a poner y te vas a exponer a la decisión de que realmente a quién le sirves. Y dice la palabra del Señor en el verso base de esta serie de mensajes, el libro de Mateo, el capítulo 6, el verso 24. Ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede ser esclavo de dos señores. Ninguno puede ser esclavo de dos señores. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. Estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O le sirves a Dios y eres esclavo de Dios, o eres esclavo de la riqueza. Mira cómo dice la nueva traducción, la nueva versión internacional, que era el verso que yo te decía cuando anuncié esta serie de mensajes, y por eso la titulamos como la titulamos. El único, en español, para los que no sepan inglés como yo, el único. Mi esposa dice: tú sabes inglés, malo, pero el único, the one, el único, en Dios nosotros confiamos. En Dios nosotros realmente ponemos toda nuestra esperanza. Dice la nueva versión internacional: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Y mira lo que dice la palabra del Señor en la nueva versión internacional: no se puede servir a la vez a Dios y a la riqueza. Una vez más, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a la riqueza. Hay diferentes disyuntivas, teológicamente hablando, en este aspecto de que si servimos o no servimos, si servimos a la vez o no servimos a la vez. Pero tú y yo sabemos que definitivamente para poder vivir
Vamos a tener que trabajar, vamos a tener que hacer, pero aunque yo esté trabajando, esté haciendo y sacando de mi tiempo para considerar lo que yo consideraría servir, no lo estoy haciendo por el dinero. Yo estoy sirviendo, yo estoy haciendo, reconociendo que eso es parte de lo que tengo que hacer para poder tener la provisión de Dios en mi vida. No es lo mismo. La revelación con la que yo voy a hacer dinero, la revelación con la que yo voy a servir, es para Dios. Hay referencias bíblicas en el hecho de nosotros cuando trabajemos como para Dios. Yo lo que quiero destacar en este día es que puedas mirar un poco del contexto del capítulo. Cuando tú miras el contexto del capítulo, si tienes ahí tu Biblia, esta es parte de lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. Jesús comienza a hablar de las bienaventuranzas. Ese capítulo 6 del libro de Mateo, Jesús comienza a hablar de las bienaventuranzas. Luego que habla de las bienaventuranzas, comienza a establecer algunos principios naturales por los cuales nosotros tendríamos que vivir, que eran diferentes a los que se vivían en aquella época. Está estableciendo lo histórico y al momento, pero adicional a lo histórico y al momento, era aplicación a las vidas, era aplicación a nuestras vidas, y eran cosas naturales que va estableciendo. Luego que establece las cosas naturales, comienza a enseñar principios espirituales. Cuando tú miras los versos que preceden este verso que estamos mirando en este instante, su Biblia, si tiene título, usted comienza a mirar cómo Jesús comienza a hablar de la limosna. Comienza a hablar del aspecto de la generosidad. Y vamos a estar viendo un poco de eso. Luego, ¿qué dice el título de su Biblia? Si tiene la Reina Valera. Jesús y la oración. Comienza a hablar primero de la oración. Después, ¿qué dice? Jesús y el ayuno. Habla de la oración, habla del ayuno, ¿cierto? Principios espirituales, principios necesarios para poder vivir como cristiano y como creyente. Principios necesarios para poder tener una buena relación con Dios. El cristiano ora, el cristiano ayuna por la relación que tenemos con Dios. Y mejorar esa relación cada día, hay que orar, hay que ayunar, ¿cierto? ¿Qué dice después? Tesoro en los cielos. Establecer, y parte de esos principios espirituales, ahora comienza a hablar de tesoros en el cielo. El otro título dice la lámpara del cuerpo, y comienza a hablar de Dios y qué, y las riquezas. Jesús en ese capítulo hace una diferencia bien grande entre la manera de vivir de los fariseos y los cristianos, y luego también utiliza la manera de vivir de los gentiles para establecer una diferencia de cómo cada uno de nosotros debiéramos de vivir. Y dime si no es lo que yo te estoy diciendo desde la introducción. No apartó el tema financiero de su enseñanza y de su predicación. Los enseñó a orar, los enseñó a ayunar, los enseñó a orar y a ayunar diferente a como lo hacían los fariseos en aquel tiempo, siendo los representantes de Dios en la tierra. Los enseña a vivir completamente diferente al creyente, y de una vez comenzó a hablar de finanzas. Comenzó a hablar de finanzas. De hecho, una de las cosas que nosotros debemos de considerar al momento de trabajar finanzas como creyentes es que siempre existirá una alternativa. Siempre hay una alternativa. ¿Le sirve a Dios o le sirve a la riqueza? Siempre hay una alternativa. ¿Lo ves como un principio natural o lo ves como un principio espiritual? Cuando miras el capítulo, hay dos tesoros. No voy a leer todos los versos, aunque podemos entrar en ellos. Pero hay dos tesoros, ¿cierto? Hay dos condiciones del cuerpo, que lo vamos a ver, cuando se refiere a la luz y a las tinieblas. Hay dos señores.
Y hay dos preocupaciones. Leamos desde el verso 19. Dice la palabra del Señor: tesoro en el cielo. No os hagáis tesoros en la tierra. ¿Qué dice? No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. No hagas tesoros en la tierra, porque los tesoros en la tierra no son seguros. Está diciendo nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué entonces dice el verso 20? Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Tesoros en la tierra y tesoros en el cielo. Alternativas. Porque donde está tu tesoro, ¿qué dice? Allí estará también tu corazón. Amado hermano, yo quisiera decirle, vamos, si quieren apagar el aire, pueden apagar el aire. Yo quisiera decirle que cuando se refiere a tesoro, no se está refiriendo a finanzas. Yo quisiera decirle que cuando se está refiriendo a tesoro hay cosas más lindas que pudiera expresar. Está diciendo, tienes dos alternativas. O ves lo que tú le das valor en lo terrenal, o ves lo que tú le das valor económico a lo celestial. Tienes dos alternativas para administrar. Tienes dos alternativas para vivir. Tienes dos alternativas para servir. Ese servicio se dará conforme a lo que hay en ¿dónde? En tu corazón. Por eso es que cuando veamos más adelante las dádivas, tus dádivas son conforme a tu corazón, y el corazón que fue trabajado por Dios para que un día sientas el aspecto de generosidad, sientas el aspecto de la dádiva, tengas la convicción del principio espiritual del diezmo, tengas la convicción del principio espiritual de la ofrenda. El diezmo, la ofrenda son voluntarias, la dádiva es voluntaria, la generosidad es voluntario. ¿De dónde sale la generosidad? ¿De dónde sale la dádiva? ¿De dónde sale el diezmo? ¿De dónde sale la ofrenda, Carlos? Sale del corazón. No solamente esos principios salen del corazón. ¿Sabes qué también sale del corazón? ¿Cómo lo gasta? Una de las cosas que refleja el carácter del hombre es cómo gasta su dinero. Una de las cosas que refleja el carácter del hombre es cómo gasta su dinero. No hay comida en tu casa, pero hay para el vicio. ¿Dónde está tu corazón? Nosotros pensaríamos que es falta de juicio. Es falta de un buen corazón. Es falta de Dios en el corazón. Alternativas. Dos alternativas. Para administrar. Las alternativas del cielo, las alternativas de la tierra. Tú decides. Mira lo que dice la palabra del Señor. Lámpara del cuerpo. El verso 22. Lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti, espérate, me perdí. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántos no serán las mismas tinieblas? Está hablando de dinero. Está hablando de tesoro. Está hablando de la condición del corazón. Y ahora te está diciendo, está la alternativa. Tú escoges cómo vives. Como escojas cómo vivir, van a ser los resultados y la visión de vida que tú vas a tener. Una visión de vida en luz, una visión de vida en tinieblas. La visión de vida de la luz o la visión de vida de las tinieblas. Carlos, son cosas aparte. Mira el contexto y mira la dirección. Alternativas, como te dije hace un rato, dos tesoros en la tierra y en el cielo. Dos condiciones físicas.
dos condiciones físicas, luz y tinieblas, alternativas, para llegar al verso que estuvimos viendo, el verso que nos hace reflexionar a cada uno de nosotros realmente a quién estamos sirviendo. ¿Cuántos no serán las mismas tinieblas? Y viene el verso 24. Ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede, porque aborrece uno y ama a otro. Nadie puede servir a la vez a Dios y a las riquezas, refiriéndose a un Dios que había en aquel tiempo que representaba las riquezas, llamado Mamón. Condición del corazón: lo del cielo, lo de la tierra. Por lo que yo determino, ¿vivo en luz o vivo en tiniebla? ¿Cómo lo hago? Escogiendo a quién le sirvo. Porque a los dos no le puedo servir a la vez. Sencillo. Esto no es complicado. Fue lo que dijo Jesús. Carlos, ¿y cómo yo sé si estoy en la alternativa correcta? Carlos, ¿y cómo yo sé que vivo por lo correcto? No quiero extenderme mucho más en el día de hoy. Hay unos versos que voy a dejar para la semana que viene. Pero mira lo que dice la palabra del Señor luego de los versos que dijimos que iban a ser base en cada uno de nosotros para esta línea de pensamiento. ¿Cuál es el título? ¿Cuánto tiene su Biblia ahí? ¿Cuál es el título? El afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad. Tu manera de vivir va a reflejar la alternativa que escogiste en tu corazón, la que tiene un reflejo de luz, oscuridad. La mayoría de los afanes que tú sientes en el día de hoy, todos tienen que ver con aspectos financieros. Si trabajas más, no es porque tú quieres trabajar más. ¿Por qué trabajas más? Porque quieres ganar más. Trabajas más, o quieres ganar más, trabajas más, te afanas más. Y ahora, ¿quién quiere tener el control de tu vida? ¿Lo tienes tú o se lo das a Dios? Yo sé que esto es difícil, hermano. Yo trabajo duro. Yo me afano. Es lo que hago. A veces me afano. Una cosa no puedo dejar de hacer. Es confiar que es Dios quien realmente que me sustenta. Mira lo que dice la palabra del Señor. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Si Jesús hubiera estado en este tiempo, lo apedreaban. En aquel momento, que son controversias, imagínate que este tiempo, que le diga, pues si la vida es más que el vestido, la vida es más que comer. Yo soy el primero que digo, quédate 2 o 3 días sin comer. Mira el estado mental de Jesús. Mira el estado del corazón de Jesús, refiriéndose y yendo al extremo de la necesidad del hombre para que nosotros comprendiéramos solamente una cosa. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial
las alimenta. Es la dependencia de Dios, es el reconocer, el confiar en Dios. Es que es Dios el que está al pendiente, es el Dios que nosotros le servimos, el que provee todas las cosas. Y mira cómo le dice esta gente: no valéis vosotros mucho más que ellas. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Mira cómo actúa la naturaleza, mira cómo Él la mantiene, mira cómo crece, mira cómo se va, pero mira cómo regresa, mira cómo uno muere y mira cómo otros nacen, mira cómo Él siempre ha estado pendiente, mira cómo Él siempre la ha cuidado. Si hace eso con eso, no hará mucho más contigo. Y eso es lo que yo vengo a decirte en el día de hoy. Es un estado mental, es un estado del corazón, es el estado de la confianza que tenemos en Él, y ese estado también está relacionado específicamente a nuestro tesoro. Mi tesoro le pertenece a Dios. Él es quien me bendice, Él es quien me prospera, Él es el que me da, Él es el que provee, Él es el que realmente quiere eso para mi vida. Él es el que quiere que también el aspecto financiero en mi vida no sea uno de tinieblas, sea uno de luz, sea uno de luz. Y eso solamente sucede si confío en Él, si le creo a Él, si le sirvo a Él. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Y esto es lo que yo te decía ahorita de los paganos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles refiriéndose a los que no le servían a Jesús, los que no conocían la palabra, los que no reconocían a Jesús como el Mesías, aquellos que no vivían por la guianza de nuestro Señor Jesucristo. Le decía: los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabéis que tenéis necesidad de todas las cosas. Dios ya lo sabe, Dios ya lo sabe, Dios lo reconoce. Dios está consciente. Y mira lo que dice el verso 33, que es donde realmente está la clave de todos estos versos anteriores, y es la única forma en que nosotros podemos demostrar realmente que le servimos a Él. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces puedo creer que todas las demás cosas son añadidas. Alternativas: lo de Dios o lo demás. Cuando opto por lo de Dios, todo lo demás se añade. Esa es la vida del creyente, y esa es la vida en que tú debes de confiar, en el nombre poderoso de Jesús. Él añadirá todas las cosas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana tendrá su afán. Bástate cada día de su propio mal. La vida financiera, una vez más, es una elección. Los principios que vamos a estudiar en las próximas semanas son una elección. Son una elección del reino de los cielos. Tú decides si lo vives o no lo vives. Tú decides si lo experimentas o no lo experimentas. Tú decides si tienes el resultado o no tienes el resultado de ellos. Alternativas. Tú decides si sirves a ello o no sirves por ello. Siempre dependerá de esa elección para que entonces haya una manifestación y que las cosas pasen en tu vida. Yo quiero en el día de hoy que tú salgas de este lugar analizando tu corazón. Conforme esté tu corazón, va a ser tu visión. Conforme sea tu visión, va a ser el servicio. Y conforme a ese servicio, a ese servir, realmente va a ser el aspecto de la traducción en tu vida de todo lo que has reconocido de Dios.
O vives afanado, vives cargado, vives frustrado y amargado, o vives esperanzado en fe de que Él es quien provee todas las cosas. Es tu corazón para que cambie la visión. Yo le pido al Señor en el día de hoy que aun el aspecto financiero en tu vida sea uno lleno de luz. Te lo dije al principio del mensaje, para orar en el día de hoy. A los que me estén viendo ahí en su casa, en cualquier lugar donde puedan estar conectados. No midas lo de Dios por lo que tienes o dejas de tener. No midas lo de Dios por lo que quieres y quizás no estás teniendo. O lo querías, lo tienes y ahora entonces Dios es bueno. Dios es Dios. Dios es Dios. Tu palabra dice que Él es más que suficiente. Yo tengo que decir que en mi vida Él ha sido bueno. Buenísimo. Me ha dado mucho más de lo que merezco. Mucho más de lo que merezco. Carlos, ¿y tienes todo lo que quieres? ¿Quién tiene todo lo que quiere? Si no quisiera, dejaría de aspirar. Si no quisiera, dejaría de tener fe. Si no quisiera, a lo mejor dejaría hasta de tener alguna expectativa de lo que Dios puede hacer en mi vida. Pero tampoco mi vida se basa en que si no lo tengo, no le sirvo a Dios como le debiera servir. Una de las cosas que yo siempre he creído, y antes de exponerme a lo que es este aspecto de la vida ministerial y del pastorado, y lo compartí hace unos días con un amigo pastor y constantemente hablo de esto, y es que por una de las cosas que en nuestra vida no debemos de basar decisiones es por el aspecto financiero, aunque es necesario mirar el aspecto financiero para muchas de las decisiones. Pero a lo que me refiero es que hay movimientos que no se hacen o se hacen por el tan solo hecho del dinero. ¿Y quién es Dios? Pero entonces tú no necesitabas fe. Eso es lo que yo te he hablado hoy. Pues entonces tú no necesitabas creer. Lo que necesitabas era dinero. Y como tienes dinero, lo haces. Ah, como no tienes dinero, no lo haces. Cuando tengamos el local, lo hacemos. ¿Y cuándo lo vas a dejar? Esa fue una de las preguntas que un día me hizo mi pastor y mentor. ¿Qué vas a esperar? Es tu deseo. Tienes el llamado de parte de Dios. Si esperamos en lo perfecto, nunca lo hacemos. Vamos a seguir esperando. Dios ha provisto. Dios ha sido bueno. Usted ha sido testigo de estos 3 meses y cómo Dios nos ha bendecido. Y usted no solamente ha sido testigo de estos 3 meses y cómo Dios nos ha bendecido. Usted ha sido testigo de lo que Dios ha hecho en su vida. Jehová ha sido su pastor y estoy seguro que nada le ha faltado. Y como nada le ha faltado, nada le faltará. Amén. En el día de hoy salimos de aquí creyendo y a la expectativa de lo que vamos a aprender las próximas semanas, sabiendo que buscamos el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Y mañana cuando te presentes a tu lugar de trabajo, escucha bien, tú no le estás sirviendo a las finanzas, tú le estás sirviendo al Dios que te proveyó el trabajo para que hicieras finanzas.